Acá conmigo tengo el placer de introducir al Dr. Pacheco, el fundador y CEO de la asociación NAFA y la institución UNPAM, la organización NAFA UNPAM. Lo que vamos a hacer hoy es dedicar este tiempo, un segmento donde vamos a introducir el proceso para los abogados extranjeros, cuales tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre la diferencia y el significado entre dos. Una pregunta bastante común: ¿qué es la diferencia entre homologación y la reválida? ¿Cuál es la diferencia en procesarse como un abogado en los Estados Unidos? Un tercer parte podría ser llegar a un proceso de aplicarse como un consultor legal extranjero, o conocido hoy como un Foreign Legal Consultant. Y últimamente el proceso cual empieza un abogado de práctica, de tener una licencia, obtener una licencia a la práctica libre, por un punto de vista como abogado extranjero, ya licenciado en su país respectivo. Entonces, adelante, doctor. Sí. Ok, gracias, licenciado Humphrey John. Aquí estamos reunidos, la mesa directiva. Primero, bienvenidos todos y todas los abogados extranjeros que quieren de alguna forma efectiva homologar y revalidar para poder ejercer la abogacía en Estados Unidos sin tener que regresar a la universidad a estudiar la carrera otra vez, como es el requisito en algunos estados. Aunque eso está cambiando ahora y le explicaré más adelante. En esta mesa administrativa estamos reunidos el licenciado, como dije antes, Humphrey John Pacheco Barrera, que es el nuevo CEO o Executive Officer. Está reunida la presidenta de la Asociación Abogados de NAFA, es la licenciada Teresita de Jesús Barrera Pacheco. También tenemos aquí a la licenciada Diana E. Banks Pacheco, que es uno de nuestros asistentes. Todos le damos la bienvenida a esta explicación muy importante porque es una explicación de resultados verídicos que hemos adquirido en esta asociación NAFA por los últimos 33 años en lo que es la homologación y la revalida para abogados extranjeros. Primero, es un gran mito, repito, un gran mito que se promulga en toda la nación por muchos años, que el abogado extranjero no puede homologar y revalidar la carrera sin tener que regresar a la universidad a estudiar la carrera nuevamente. Cuando va a la universidad le dicen: tienes que estudiar la carrera, necesitas un Juris Doctor, pero ya yo soy abogado, responde: sí, bueno, te damos algunos créditos, pero esos créditos son insuficientes porque para graduarte en Estados Unidos, según la regla del ABA y del ABA y del Departamento Federal de Educación Superior, se requiere 86 créditos.
Entonces, en el mejor de los casos, que te dé que esa escuela de derecho, esa universidad, le otorgue, en el mejor de los casos, 20 créditos por los estudios y la experiencia que trae este abogado de su país a Estados Unidos, le faltan 66 créditos, los cuales la universidad le dice, bueno, nosotros te damos los estudios para que obtengas esos créditos, te damos oportunidades de beca si calificas y ya podrás entonces presentarte al bar y hacer el examen. Esto es para los abogados que aspiran a la práctica libre. No le dicen en ningún momento que hay algunos estados que tienen reciprocidad y reconocimiento, lo mismo para la práctica libre que para la práctica limitada del derecho, conocido como abogado consultor de derecho extranjero. Este abogado consultor de derecho extranjero, vamos a hablar primero, es la forma más fácil y accesible para que el abogado extranjero sea certificado por la Corte Suprema, sea certificado por la barra de abogados y le permitan ejercer el derecho limitado de ese estado y algunas ramas federales. Ninguna universidad, obviamente, en Estados Unidos las universidades, como todos, son negocios. No hay ninguna universidad 100% pública cubierta por el Estado, 100% no existe. Todas son universidades públicas, significa todas son universidades de comercio, universidades que están en el negocio de vender. No van a dejar de vender un curso de 150,000 o un programa de 150,000 o 200,000 dólares que puede costar un programa de un grado en doctor en jurisprudencia, que es el mínimo requerido y el máximo por todas las Cortes Supremas de los Estados Unidos. No va a dejar de vender ese programa de 200,000 dólares para decirle, bueno, no, ya usted es abogado, no necesita estudiar otra vez, no necesita hacer todo este programa. Hay vías y formas económicas más cortas, como el consultor de derecho extranjero, por ejemplo, que lo puedes hacer con un fragmento de esos 200,000 dólares. En el caso de NAFA lo puedes hacer con 18,600 dólares. Es importante hacer notar que NAFA, la Asociación Nacional de Abogados Extranjeros, NAFA son las siglas en inglés, National Association for Foreign Attorneys, es la primera y única, repito, primera y única institución que da estos servicios de homologación y reválida para el abogado extranjero, consultor de derecho extranjero, desde el año 1992. Todo comenzó conmigo estaba yo en la Universidad de Miami completando una maestría desde el año 92, maestría en Derecho Comparado Americano y maestría en Derecho Migratorio. En esta maestría, que le llamaban maestría en Derecho Internacional, porque también incluía una materia de Derecho Internacional muy importante, comercial, había un grupo, en mi grupo, había un grupo de 32 abogados extranjeros. Recuerden que para recibir una maestría en Estados Unidos en Derecho, primero hay que tener un Juris Doctor, un grado en Derecho, o como mínimo un Bachelor en Derecho, un Bachiller en Derecho. Entonces, en este caso, las universidades dicen, no, tú tienes que estudiar la carrera otra vez. Obviamente,
para ocultar las oportunidades y para ocultar la posible dejar de vender un programa de $200,000. Las universidades, escuelas de derecho en Estados Unidos es un negocio multibillonario. Especialmente en el estado de Florida. Especialmente en el estado de Florida. Muy bien, gracias, licenciado Humphrey John. Ahora bien, vamos por partes. Yo estaba, como decía antes, en la Universidad de Miami, inscrito en esta maestría desde 1992. En el año 1993, después de hacer una investigación, un research, me doy cuenta que no existía ninguna institución en Estados Unidos para asistir a los abogados extranjeros que vengan a Estados Unidos o que estén en Estados Unidos a obtener una licencia, una certificación de la Corte Suprema del Estado y de la barra. No existía ninguna. Y ahí es donde nace NAFA, la Asociación Nacional de Abogados Extranjeros. En ese momento, en el 1992, primero comenzamos, de hecho, ya yo venía trabajando en algo similar bajo el nombre de Abogados Licenciados Corporation, no en ese momento no era NAFA, buscando una forma de prestar servicios al abogado extranjero. En el 92 se crea con George Harper, un abogado americano, cubano-americano que ya falleció, y el abogado Erwin Smith. Nace en la misma Universidad de Miami este proyecto de Foreign Legal Consultant, consultor de derecho extranjero, en la cual yo brindo mi apoyo debido a que yo conozco el derecho internacional y he estudiado afuera de Estados Unidos también. Este modelo llegó a alcanzar a varios estados. Correcto. Este modelo siguió avanzando y hoy día existe en 32 estados el mismo modelo, casi igual, algunas diferencias muy pocas, pero la mayoría de los requisitos son muy similares. Y en adición a esos 32 estados de Estados Unidos, existe la misma regla en un territorio anexo a Estados Unidos, que son las Islas Vírgenes. Tienen también esta regla de admisión por reciprocidad, que es como se llama, admisión por reciprocidad para el abogado internacional. El propósito y los alegatos que usamos en la Corte Suprema para que aprobara de forma piloto esta regla, que era en aquel momento capítulo 16 y sigue siendo el mismo capítulo 16 de las reglas que regulan la práctica de abogados de Florida Bar. Los alegatos principales eran el comercio internacional. Los alegatos fueron principalmente que Estados Unidos, especialmente Florida, estaba creciendo vertiginosamente, rápidamente en las inversiones extranjeras. Personas que venían del extranjero, de Venezuela, de España, de otros países, a invertir aquí en Estados Unidos, lo mismo en comercio que en vivienda, que en cualquier otra inversión, se sentirían mucho mejor, se sentirían respaldados y más seguros si tuvieran la oportunidad de tener un abogado de su país aquí en Florida, un abogado admitido y licenciado en su país, igualmente admitido y licenciado en Florida, para que este inversionista tuviera confianza en que le van a asesorar
y prever cualquier situación que pudiera ocurrir en el país del inversionista, algo que el abogado norteamericano local no podía prever porque no conoce las leyes de ese país. Al no conocer las leyes de ese país, no puede prever cualquier problema que pueda ocurrir. El abogado extranjero sí, y a la vez está admitido en Estados Unidos, en Florida, y por ahí es donde entonces comienza a aprobar primero de forma piloto por un año, y en el año 93 la Corte Suprema lo mantiene fijo, viendo el éxito. Porque los inversionistas extranjeros veían que sí había una gran oportunidad. La regla comenzó de esa forma y sigue siendo de esa forma para asesorar y representar a personas, sean del extranjero o sean personas locales, porque igualmente inversionistas americanos van a otros países a invertir. Pero que estos inversionistas, lo mismo locales que extranjeros, se sintieran cómodos en representación internacional. Y así comenzó todo. La aprobación más reciente para abogados extranjeros la conseguimos nosotros con la ayuda de la Corte Suprema. El magistrado o la jueza presidenta de la Corte Suprema del Estado de Luisiana, la jueza apellido Thompson, que aprobó en el año 19 comenzar a hacer los formularios y las reglas de admisión para abogados extranjeros en Luisiana. Algo muy importante porque Luisiana es el único estado de Estados Unidos, el único estado de Estados Unidos que tiene una combinación de derecho napoleónico, o sea, derecho civil napoleónico, que es el derecho 99% de todos los países extranjeros y latinos, con una mezcla del derecho común inglés. Y entonces, pues, esa mezcla sentía mucho más cómodo a los inversionistas extranjeros y de hecho ha tenido mucho éxito con inversionistas de petróleo y compradores de equipos de petróleo, barcos, etcétera, que se fabrican en Luisiana. Desde entonces, bueno, ya como dije antes, hay 33 estados. ¿Cómo comienza todo? Con NAFA. Bueno, NAFA en el año 2004 adquirió la Universidad de los Pueblos de las Américas en Puerto Rico. Esta universidad se puso a la venta después que el huracán George entrara a Puerto Rico y en realidad devastó parte de la isla, la destruyó. Entre esos, los 3 edificios de esta universidad que se llamaba y se sigue llamando Universidad de los Pueblos de las Américas, siglas UPAN, o People University of the America, siglas PUA. En el 2004, perdón, en el 1998, el huracán destruyó todo esto. Esta universidad de pregrado y posgrado, pues tenía doctorados en varias ramas como la medicina y el derecho, etc. Trató de recuperarse. Esta universidad pertenecía a la Iglesia Ortodoxa Cristiana de Puerto Rico. Una iglesia católica. Iglesia Católica Ortodoxa de Puerto Rico. Fue fundada y la dirigía la iglesia. Muchos profesores, directores, el decano Bronson, todo esto eran, por ejemplo, obispos y arzobispos. Otros profesores eran
sacerdotes, y otros también empleados, obviamente eran civiles no pertenecientes a la administración eclesiástica. Este destruyó los 3 edificios, comenzó una campaña de recuperación de fondos para reconstruir los edificios. No consiguieron lograrlo, los fondos, y pusieron el nombre y los derechos a la venta. Uno de los directores se presentó en NAFA cuando estábamos en el edificio al lado del FIU en la calle 8 y nos ofreció la venta de este edificio, de estos derechos, no edificio, Sí. porque edificio ya no existía. La venta de estos derechos y de los nombres, obviamente. Y eventualmente llegamos a un acuerdo y en el 2004 fue cuando NAFA pudo adquirir el nombre y los derechos, y desde entonces está registrada en Puerto Rico con los 2 nombres, Universidad de los Pueblos de las Américas y People University of the Americas. Desde el 2013, desde el año 2004-2013, tratamos de restablecer todas las cátedras que tenía la universidad antes de ser destruida. El Departamento de Educación Superior de Puerto Rico nos exigió la construcción de edificios muy específicos, con específicos tamaños, estacionamientos, baños, cumpliendo con las reglas del ADA, por ejemplo, el American Disability Act, sí, y otras reglas de educación. NAFA no pudo tampoco obtener esos fondos para la construcción de nuevos edificios, pero en el 2013 sí recibimos la aprobación de este Departamento de Educación para otorgar homologaciones, equivalencias académicas de grados superiores académicos obtenidos en otros países, fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos no hay ninguna universidad, no existe ninguna universidad aprobada por el ABA, y todas están dentro de Estados Unidos. Pero sí logramos que nuestras homologaciones, que antiguamente las hacíamos con otras compañías para cumplir con ese requisito, desde el año 2014 las hacemos directamente, NAFA UNPAN. Y de ahí es que usted escucha NAFA UNPAN. UNPAN tiene un instituto de homologaciones de educación superior, propiedad de UNPAN. UNPAN no hace las homologaciones en la equivalencia académica directamente bajo su mandato, porque UNPAN está registrada en NAFA como un instituto de educación y de investigación. Sin embargo, el Instituto de Homologaciones y Reválidas de Educación Superior sí está registrado para otorgar y está autorizada para otorgar estas homologaciones, igual que lo hacen otras instituciones como West en New York, Joseph Sidney en Florida y otras más. Ahí comienza todo. Usted se acerca a NAFA, después de escuchar toda esta explicación o recibirla por escrito o verbalmente, y pide inscribirse. El primer paso es la inscripción. La inscripción, ¿por qué? Porque NAFA no da educación al público en general. No somos una institución, ni NAFA, ni UNPAN de pregrado, somos de posgrado, que solo servimos a nuestros miembros. Algo similar a otras asociaciones o escuelas universitarias católicas que sirven a sus miembros. En ese sentido somos similares. Y entonces recibimos en junio del año 2000, recibimos esa licencia que
se conoce como certificado de excepción. ¿Por qué certificado de excepción? Porque hasta el año 2001, el Departamento de Educación de Florida extendía estos certificados de excepción que exceptan o excepcionan a las instituciones universitarias de hacer todo un proceso de licencia y acreditación como lo tienen que hacer todos los demás. Porque, basándose en eso, son instituciones que solo prestan servicio de educación a sus miembros. Después, en el 2001, sale la regla 1120 del mismo Departamento de Educación Superior de Florida, que ya otorga la excepción, certificado de excepción permanente a todas estas instituciones que solo sirven a sus miembros, a las universidades que solo sirven a sus universidades católicas o religiosas de cualquier tipo, que solo sirven a sus miembros, y que la regla dice estas instituciones están exentas, una excepción, y no bajo el control del Departamento de Educación para ofrecer sus servicios de educación superior. Esta certificación de exención existió, dijiste, en el año 2000 y terminó en el año 2001. Es por eso nosotros todavía recibimos conocimiento de departamentos como el Departamento de Vocational Rehabilitation. Correctamente. Sí. Departamento de Vocación Vocacional es parte de un programa especial de ayuda financiera para ciertas personas. Esa estructura de tener este departamento debajo del Departamento de Educación es bien específico en el estado de Florida, pero en otros estados es diferente, ¿cierto? No hay un departamento de Vocational Rehabilitation Es correcto. en bajo de otros departamentos de educación en otros estados. Es por decir, son separados. Es correcto. Cierto, en la Florida es diferente. Es correcto. Aunque este programa y este servicio existe en todos los Estados Unidos, en 50 estados. Sí, federalmente. Federalmente, pues son fondos federales. Y NAFA sí recibe apoyo. Exacto. NAFA está aprobada y certificada desde el año 2000 para prestar esta facilidad de que los estudiantes reciban esta ayuda financiera ya por 26 años. En adición a esta ayuda financiera, porque se requiere estatus migratorio como ser asilado político, residente o ciudadano de Estados Unidos, a personas, estudiantes internacionales que no tienen ningún estatus migratorio, inclusive que algunos se encuentran fuera de Estados Unidos, sí pueden hacer el proceso directamente con la primera ayuda, es de un PAN. Un PAN otorga becas, son un regalo que otorga un PAN. Es un dinero que no tiene que devolver, como tampoco tiene que devolver el de Vocational Rehabilitation. Pero la diferencia con un PAN es que son becas parciales. Le dan hasta $6,000 para una homologación irreválida a la abogacía, que el costo normal es $18,600, y le da una beca de $2,000 para un curso de especialización tipo maestría en 10 diferentes áreas adicionales donde el abogado extranjero puede ejercer. Algunas son federales, donde hay 35 ramas federales, otras, las menores, que si mal no recuerdo son 2 nada más, otras son estatales.
Ya, comenzamos entonces. Ya usted se inscribió. En la inscripción son $195. En ese momento usted comienza a recibir beneficios según su deseo. Usted le dice a NAFA, el centro de inscripción: yo quiero hacer la homologación y reválida para ejercer la abogacía internacional, el Foreign Legal Consultant, sin examen a la barra, muy importante, sin tener que presentar examen a la barra. Es muy importante. ¿Por qué? Porque sin asistir a la facultad de sí, Derecho. y sin tener que asistir a una facultad de Derecho, sin tener que regresar a la universidad, ABA, que ha sido requisito y sigue siendo en algunos estados, Universidad ABA, American Bar Association, acreditación ABA. Y entonces este abogado internacional, como se le conoce, porque ejerce bajo la sección de Derecho Internacional de la barra de abogados de ese estado, de cualquiera de los 33 donde usted quiera ejercer. Ahí comienza todo. El departamento de inscripción le va solicitando lo necesario, los documentos requisitos sine qua non, acta de grado, títulos, cartas de recomendación, constancia del colegio de abogados donde usted ha ejercido la abogacía en su país, porque se requiere un mínimo de experiencia. También he investigado que hay otras maneras cuales estos juntos o comités o examinadores cuales requieren alguna forma de prueba, quieren saber de una forma concreta cuánto tiempo has practicado y cómo podemos confirmar sus años de práctica, si sea debajo un despacho o firma, o si fue libremente sus años de práctica. En este caso, investigué que estaban preguntando en el estado de Texas, ellos pueden estar con acuerdo con papeleos, si sea de impuestos, cheques de pago de una firma de abogados, unas cartas de recomendación por unos clientes con una fecha. ¿Puedes elaborar, doctor Pacheco? Exactamente. Es una excepción. En vez de tener la constancia del colegio de abogados, porque no la pueda obtener en ese momento, entonces estas excepciones, como las pruebas de haber servido a otros clientes en otros años, etcétera, puede llenar ese requisito de ejercicio mínimo de la abogacía en el país del abogado. Por ejemplo, en Florida hasta el año 2015 era 5 años. Los abogados que querían solicitar admisión a la práctica internacional sin examen a la barra y sin tener que regresar a la universidad, requerían haber ejercido la abogacía en su país 5 años. Yo creo que se dice 3 de los 5. Exacto. Del año 2015 enmendaron la regla y entonces solo se requiere 3 años. La regla de admisión en Florida ha cambiado varias veces, como ustedes van a escuchar, por la Corte Suprema, que es la única entidad que puede licenciar a una persona para ejercer la abogacía, no la barra. La barra de abogados es un brazo de la Corte Suprema que la Corte Suprema le delega la supervisión de la práctica, la admisión de la práctica y que se cumpla con las reglas. Ahora bien, en el año 2015 cambió y bajó a 3 años. Entonces, una vez que usted se inscribe con NAFA, la membresía es $195 anuales. Usted comienza en ese momento y expresa a la oficina de admisión cuál es su propósito. Bueno, por ejemplo, mi propósito es ejercer
la abogacía internacional en Florida, sin examen porque no manejo bien el inglés, es suficiente para aprobar un examen, y hasta hace poco, como van a ver, tampoco tengo dinero para regresar a la universidad ABA y hacer la carrera. Eso acaba de cambiar ahora, como voy a explicar. Entonces el Foreign Consultant es la única que existe. Como dije, se aprobó ya de forma fija en el año 93, capítulo 16, chapter 16 de Florida Bar, y sigue siendo el mismo. Y en el año 18, la Corte Suprema de Florida aprobó un nuevo capítulo que ya existía para los abogados de otros estados, abogados norteamericanos de otros estados, pero no existía para los abogados extranjeros certificados bajo la regla 16. Entonces, esta regla 17 se conoce como abogado in-house counsel. El abogado in-house counsel es lo que se llama abogado empresarial interno, el cual, irónicamente, sin tener que presentar examen a la barra, para aprobar esa materia de derecho mercantil, de derecho empresarial o lo que se llama business law, derecho americano de Florida, el abogado extranjero tampoco tiene que presentar examen a la barra, y si ya está admitido por la regla 16, solo con un formulario en línea y un pago, y ya teniendo a qué empresa va a representar, va a constituir ser el abogado legal representante de esa empresa, de sus ejecutivos, de sus accionistas y sus empleados, no para representar al público libre en general, solo empresas que hagan negocio en Florida, sin importar la procedencia de la empresa, pero que esté radicada haciendo negocio en Florida. Puede ser una empresa china, venezolana, norteamericana o cualquiera otra. Esa es la regla 17, que no la puedes obtener, solicitar, se obtienen en 90 días hasta que no esté aprobado bajo la regla 16. Continuamos. Cuando usted le dice a este oficial de admisión de la Corte Suprema, de la barra, de la Asociación de Abogados de Extranjeros, cuál es su propósito y qué quiere hacer, ahí comienza todo el programa. Lo primero que le empiezan a solicitar es qué documentación requiere la UNPAN para que NAFA la traduzca y la certifique al idioma inglés, para enviarla a UNPAN, al Instituto de Homologación de UNPAN, para que este Instituto de Homologación UNPAN pueda rendir un certificado de equivalencia, rendir un reporte diciendo a qué equivalen sus estudios, su experiencia laboral de su país, que equivalen aquí en Estados Unidos. Normalmente equivalen de 50 a 56 créditos. No suficiente para un Juris Doctor, que es lo que se necesita para solicitar la licencia de abogado, lo mismo sea abogado Foreign Consultant que abogado de la práctica libre. Ahora bien, a continuación, después que le dan la lista de todo lo que se necesita, después que le hacen llegar a usted su identificación, su carnet NAFA, su certificado de miembro, entonces le avisan cuando comienzan las clases en línea. Las clases en línea son de derecho anglosajón, derecho americano, son impartidas en español por abogados profesores certificados. Estas materias, que se conoce como educación legal continua para abogados, y las materias que imparte NAFA para cumplir con el programa, están certificadas y acreditadas por el Colegio de Abogados de Florida con X cantidades de créditos. Todas estas cantidades de créditos, más en adición a los créditos que ya
el abogado trae de su país, ya homologados por un PAN, se reúnen normalmente siempre 86 créditos y más, suficiente para la equivalencia a un grado de jurisprudencia, doctor en jurisprudencia o juris doctor. Culminados los estudios, terminados los estudios, terminado todo el proceso administrativo, curricular, carta de recomendación, constancia del Colegio de Abogados de su país, actas de nota, títulos, etcétera, evaluado todo, completados los estudios con NAFA, entonces se preparan 2 formularios que usted tiene que llenar, formularios que le provee NAFA. Un set de formularios va a la Corte Suprema de Florida a través del Florida Bar, con una cuota que se paga por esa solicitud de ser admitido. El otro set de formularios va a el NCB, el Comité Nacional de Examinadores al Bar, que va a hacer una función de investigación de carácter. Y es igual para toda persona que quiera ejercer en Estados Unidos, sea norteamericano o extranjero. Este Comité Nacional de Examinadores al Bar, conocido por las siglas NCBE, va a investigar y a corroborar todo su background, todo su récord y todos sus estudios de abogado en su país. Va a contactar la universidad donde usted estudió, donde usted trabajó, va a contactar al colegio que usted pertenece. ¿Y cómo lo contacta? Porque usted tiene que llenar un formulario. Es muy parecido al del Florida Bar y Corte Suprema. Este es del NCB, un formulario diferente que usted tiene que llenarlo. A ambos hacerlo llegar a nosotros para nosotros anexarle todos estos documentos de soporte, todas estas traducciones, todas estas evaluaciones, y en el caso del NCB va a corroborar que toda esta documentación es correcta, certera, que usted no tiene ningún delito penal que le prohíba o no ha estado suspendido en su país, que le prohíba ejercer la abogacía. Completado esta investigación de carácter, completado este proceso administrativo curricular, el NCB envía un reporte, que es lo que se llama reporte de investigación de carácter, lo envía a la Corte Suprema del Estado, en este caso sería, estamos hablando de Florida, el Estado de Florida. La Corte Suprema de Florida revisa el reporte de carácter, encontrando que todo está en orden, le avisa al Florida Bar quién o el Comité de Admisión a la Abogacía Internacional de Florida Bar, compuesto de varios abogados y algunos no abogados, Yo quisiera, acepta la recomendación de la Corte Suprema, obviamente, que es la única institución que puede licenciar a alguien para ejercer, y entonces hace otra carta de recomendación diciendo a Florida Bar, sí, estamos de acuerdo que esta persona sea licenciada para ejercer como abogado consultor. Adelante, Humphrey. yo quisiera contribuir una página cual compartí con nuestras colegas y estudiantes hace poco. Era de un artículo del NCB y donde estaban transparentes con el público y era titulado Servicios de Investigación de NCB. Por primero, para educar o informar a nuestros abogados interesados, el NCB está involucrado casi en cada estado, pero en el estado de Florida es más transparente, donde es el primer paso para seguir con la barra.
Eso es bien, eh, bien al frente del proceso antes de empezar. Y Con la parte final, antes de empezar con con, el último paso ante la Corte Suprema y la y barra. esta sección era debajo del Bar Examiner. Entonces, lo puedes encontrar en línea y se dice el siguiente. NCBE realiza investigaciones de antecedentes en nombre de las autoridades de admisión de abogados, pero no desempeña ningún papel en la decisión de si los solicitantes poseen el carácter requerido y la aptitud para la admisión, que se deja a las jurisdicciones para decidir. Los 23 miembros de personal en el Departamento de Investigaciones de NCBE realizan investigaciones para 29 jurisdicciones, procesando más de 10.000 solicitudes de carácter y aptitud anualmente, con referencia. Una jurisdicción puede elegir que NCBE realice investigaciones para todas las categorías de sus solicitantes, si sea por examen, moción, transferencia de puntajes de UBE, inscritos estudiantiles de derecho, abogados internos, consultores legales extranjeros con licencia extranjera o solo algunas categorías. Como parte de cada investigación, NCBE envía consultas a las fuentes apropiadas para verificar la información divulgada por el solicitante en la solicitud de carácter y aptitud, incluidas las consultas relacionadas con lo siguiente: cargos criminales y arrestos, empleo y servicio militar, asistencia a la universidad y la escuela de derecho y títulos conferidos, licencias profesionales mantenidas, acciones disciplinarias de las autoridades de abogados y otras autoridades profesionales de concesión de licencias, instituciones educativas y empleadores, procedimientos civiles y penales, responsabilidad financiera, idoneidad para practicar la ley, referencias profesionales y personales y más. Termina que por decir que en este caso el proceso también puede ser verificado en línea, y de este caso lo que sí he aprendido es que tiene que abrir una cuenta el solicitante, una cuenta de NCBE, y de ahí empezará el caso y tienen que elegir la opción porque están siguiendo con el proceso. Si, por ejemplo, en este caso, eh, elegir la opción que están tratando de solicitar como consultor legal extranjero. O abogado a la práctica libre en general. Exacto. Ahora bien, algo muy importante. Hasta ahora, estamos hablando en esta grabación en el mes de junio 2026. Hasta ahora no existía ningún estado, con una excepción, no existía ningún estado que permitiera al abogado extranjero presentar el examen a la barra sin tener que estudiar la carrera otra vez en una escuela ABA, una escuela American Bar Association. Por ejemplo, New York. New York sí tiene una regla hace 12 años que dice: el abogado extranjero sí puede hacer el examen en la barra de New York si completa una maestría LLM, se conoce por la sigla LLM, si completa una maestría en Derecho Anglosajón, no cualquier tipo de maestría.
En derecho anglosajón incluye 7 materias de derecho norteamericano. Entonces, esta maestría en el estado de Nueva York le permite, cuando completa la maestría y el abogado extranjero hace todo el proceso administrativo curricular, que es igual para el consultor que para la práctica libre, que son las traducciones, equivalencias académicas, cartas de recomendación, todo eso. Entonces, New York le permite al abogado sentarse, ¿cómo le llaman? Sentarse a tomar el De examen vez a la en barra. cuando he conocido que sí hay exenciones porque esta, esta póliza, esta norma se llama the cure, I believe it's the cure policy or something along those lines. Donde se dice, si no has estudiado en una facultad de derecho donde han enseñado el derecho común, esos 26 créditos para obtener la maestría, sí es un requerido, al menos que esta escuela o facultad de derecho cual has asistido están bajo de una lista reservado por este junta de examinadores de la barra de Nueva York. De Nueva York. Pero sí, mayoría de los casos, sí van a decir que se requiere de obtener una maestría. Exacto. Ahora, continuamos. Hablamos de New York hasta ahora. Hablemos de Florida. Florida, hasta ahora, requiere que el abogado extranjero estudie la carrera de nuevo. Ni siquiera una maestría. En Florida usted estudia una maestría en Derecho Anglosajón en una escuela ABA y eso no le permite, en Florida, el Board of Bar Examiner de Florida no le permite sentarse a hacer el examen a la barra, lo cual no le permite entonces tener la licencia para ejercer la abogacía libre general. Significa que en Florida tiene que estudiar la carrera completa nuevamente, un Juris Doctor, desde el primer año. Todo depende también a qué escuela ABA usted se presente, se inscriba. Cada escuela es autónoma y le pudiera otorgar algunos créditos, 6, 8, 10 créditos, por sus grados de abogado de su país. Pero el resto de créditos, que son, como dije antes, 86 requeridos para un Juris Doctor, el resto de créditos lo tiene que estudiar usted en Florida. Y como Florida hay muchos estados, aunque hay un cambio excepcional y único que lo vamos a explicar como último. Como dije que solo existía un estado que el abogado extranjero puede hacer el examen a la barra para la práctica libre sin tener que regresar a la escuela de derecho, sin tener que hacer un LLM, una maestría en derecho anglosajón, sin tener que hacer un Juris Doctor en una escuela de derecho ABA. Ese estado se llama California. California aprobó una regla en el año 2018 extraordinaria para los abogados extranjeros. Y nosotros hemos tenido mucho éxito en nuestros colegas que han hecho el proceso con nosotros y se han presentado en Y California. también yo quisiera dedicar en el futuro, esto sería un parte de un segmento que vamos a dedicar a la semana o al peor cada 2 semanas, episodios de cada hora. Y yo quisiera dedicar uno de los episodios en el futuro en una discusión sobre los poderes y los alcances de un informe de homologación y equivalencia. En este caso, estoy con el conocimiento que la barra de California sí apruebe los informes de homologación y los credenciales hecho por un PAM, es cierto.
Es correcto, así es. Y esa es la razón por la cual han admitido abogados extranjeros bajo esta regla aprobada en 2018 y han aprobado el examen y están practicando. Entonces, como estábamos diciendo, California es el único estado hasta ahora que permite, y cambió la regla totalmente. Por ejemplo, California ya no requiere que el abogado extranjero estudie, regrese a ninguna universidad, ABA o no ABA, no requiere estudios adicionales. Sí requiere esta homologación, obviamente, y sí requiere todo el proceso de papeleo administrativo y curricular. Sí requiere comprobar que si ejerció, no requiere haber ejercido, pero si ejerció en su país, una constancia que está en buena conducta, etcétera. Y entonces, completado todo este proceso administrativo en California y curricular, le permiten al abogado extranjero, sin tener que hacer nada más, todo lo puede hacer con NAFA o hacerlos por ellos mismos, como gusten, sentarse al examen a la barra. Es importante hacer notar que también el estado de California quitó el requisito del TOEFL, del el examen de dominio Test del of inglés. English as a first language or foreign language. Correcto, que era un requisito que hay en casi la mayoría de los estados. Quitó también el requisito de ser residente permanente o ciudadano de Estados Unidos, solo tener un estatus migratorio También, permanente. como yo soy estudiante de Derecho en California presentemente, es un requisito para nosotros en tomar un examen cual se llama el First Year Law Students Examination. Correcto. Otro nombre, Baby Bar. No es un requisito para abogados Tampoco extranjeros. es un requisito para abogados extranjeros. Muy buena observación, licenciado Humphrey. El LSAT, como se conoce, LSAT. El LSAT sí es un requisito para los estudiantes de primer año, donde tienen que aprobarlo para que lo admitan, las universidades a estudiar desde primer año. Algo que tampoco lo tiene que hacer el abogado extranjero. El único beneficio de un examen es por un estudiante, por empezar, porque ahí ellos evalúan cuántos pueden dar como préstamo a este estudiante. Exacto. Exacto, eso es muy cierto. Pero el abogado extranjero está exento de todo eso, excepto algo extraordinario. Y California lo tiene desde el año 18 hasta ahora, que acaba de haber un cambio reciente y lo vamos a explicar. Entonces, completado todo, aceptado, la barra de abogados de California envía una carta de notificación al solicitante, abogado extranjero, y le dice: tienes 2 años para sentarte a tomar el examen a la barra. O sea, le da un periodo de gracia de 2 años. Usted escoge qué año quiere hacerlo. Los exámenes son 2 veces al año, febrero y julio de cada año. Y usted Y escoge también cuál. ellos publican los resultados y algunas preguntas del año pasado. Es correcto. Eso es muy beneficioso. Y también hay un base de datos de los otros años. Exacto. Sí. Entonces, como paso final, NAFA le da un curso que normalmente lo tenemos hecho por el BarMax, un curso para superar el examen, lo que se llama Bar Review o curso de repaso a la barra. Este curso de Bar Review se concentra en las preguntas y respuestas de otros exámenes anteriores, de año anterior, y se concentra en esas preguntas y respuestas. Como dije antes, el curso cambia
2 veces al año, o sea, el curso lo hay 2 veces al año, febrero y julio de cada año. Pero también cambian las preguntas del bar, porque si no cambiara las preguntas del bar, bueno, el que falló el examen de febrero dice, bueno, ya yo me acuerdo de las preguntas, las tengo escritas, porque te puede llevar los samples, y bueno, aquí ya sé lo que me van a preguntar en julio. No, 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 no. El examen de julio es diferente a las preguntas de febrero. Y estas instituciones como Barbree o la que nosotros usamos, Barmax, se especializan en eso, concentrarse en las preguntas que normalmente van a salir en estos exámenes. Como dije antes, tienes 2 años, escoge el año que quieras, la fecha que quieras, y nos avisas ya a nosotros. Nosotros te damos el curso completo, ahí sigues todo en inglés, claro. Te damos el curso completo 90 días antes del examen. ¿Por qué 90 días antes del examen? Porque el curso no cambia hasta 90 días antes del examen. El curso, si te damos un curso para febrero, pero te presenta el examen de julio, ya no te sirvió, las preguntas son diferentes. O sea que los cursos están disponibles 90 días antes del examen. Si lo vas a hacer en julio, 90 días antes de julio. Si lo vas a hacer en febrero, pues sale 90 días desde noviembre del año anterior. Y así es como funciona eso. Como último, eso está cambiando de forma extraordinaria. En Florida, los primeros estados, Florida y Texas. Florida y Texas acaban de hacer un cambio extraordinario que beneficia a todos los abogados norteamericanos y a todos los abogados extranjeros que hayan estudiado o que estudien en universidades no aprobadas por el ABA. Vamos a hablar de Florida. La Corte Suprema de Florida eliminó totalmente el requisito de estudiar la carrera de nuevo o estudiar la carrera completa en una escuela ABA, American Bar Association, lo cual lo consideró como un monopolio, una violación a la ley antimonopolio de ley federal que prohíbe el monopolio. Y el American Bar, al tener y controlar todas las escuelas de derecho para que todos los egresados puedan hacer el examen al bar, constituía un monopolio. El ABA Por la controlaba comisión también, la Comisión de Federal Trade. correctamente Sí. y controlaba el ABA todas las escuelas de derecho certificadas y acreditadas por ellos, las cuales eran requisitos sine qua non para presentarse a tomar el examen a la barra de la práctica libre general. Ahora Florida en enero acaba de aprobar hace poco esa eliminación, eliminó ese monopolio que va a entrar en vigor el 1 de octubre de este año 2026. Nosotros estamos vigilantes, le hemos escrito a la Corte Suprema, le hemos escrito al Board de Examinadores del BAR. Como anteriormente lo has hecho usted Sí, de su parte personalmente con la Tribunal de Luisiana. sí. Igual que lo hicimos, yo, bueno, encabezando, pero lo hemos hecho en nombre de NAFA, obviamente, para hacer ciertos cambios. El éxito logrado fue, como dije anteriormente, en Louisiana Florida Consulta, y ahora que escribimos 2 veces, porque este proyecto salió en el año 24 al año 25, donde la Corte Suprema abrió un portal de discusión de opiniones a todas las escuelas de derecho, universidades, a todos los colegios,
a todos los profesores, a todos los abogados y a todas las asociaciones que quisieran aportar su opinión sobre eliminar o no el ABA, el requisito ABA en Florida, que es la Corte Suprema, como dije desde un principio, la única que puede exigir ciertos requisitos para alguien que Y ejerce. voy a decir que no tomaron la ABA, no estaban preparados No, por la reacción. no estamos preparados. No. Era un efecto de cadena. Sí. Y exactamente, en mis dos alegatos, mis dos opiniones que presenté, los cuales esa ventana de oportunidades de opinar se cerró en marzo del año 25. Antes de marzo yo presenté con DAFA la segunda. Siempre hice énfasis en eso. ABA con está violando la ley antimonopolio, porque son los únicos que pueden decir quién puede tomar el examen, son los únicos que pueden decir qué escuela está aprobada o no. Y espero, me gustaría creer que mis alegatos no ABA por violar la ley antimonopolio formó parte de esta opinión, que sí, no sé si el mío formó parte, pero sí fue una consideración principal de la Corte Suprema, donde el mismo presidente de la Corte Suprema dijo que era una violación de la ley antimonopolio, y ahí salió en esta opinión que está avisando que entrará en vigor en octubre 1. No sabemos todavía los detalles requeridos para el abogado extranjero, si hay que estudiar algo más o no, como California, que no hay que estudiar nada más en una escuela de derecho. Sí hay que estudiar, obviamente. California, como dije, cuando ya te vas a presentar al examen, tenemos que darte un curso de repaso a la barra, un curso donde se concentran las preguntas en exámenes anteriores. En Florida no lo sabemos todavía, hasta octubre 1 lo sabremos. Es un cambio extraordinario, un cambio fenómeno, una oportunidad única en la historia de la jurisprudencia y de la educación jurídica en Estados Unidos. Junto con mis alegatos de no monopolio, puse una lista de ilustres jueces, ilustres presidentes de Estados Unidos, ilustres secretarios de Estados Unidos, secretarios de justicia, abogados todos, ninguno estudió en una escuela ABA. Algunos sí, como Obama, que estudió en la escuela de derecho la más famosa que Estados Unidos, no me acuerdo ahora el nombre, está... Yo pensé que era en Illinois. Yo no sé si era... No, no, esta es... Bueno, estudió ahí, pero por ejemplo, el presidente Clinton estudió en una escuela de derecho, abogado, estudió en una escuela de derecho no ABA. Yo creo en Alabama. Yo creo él estudió en Alabama. En Alabama, exactamente. Y entonces, eso fue muy importante, óigame. Esto nos enseña que para ser presidente de Estados Unidos, el magistrado... Harvard. Obama estudió en Harvard. Harvard. Sí. Para ser magistrado de la Corte Suprema, como el magistrado más viejo que hay ahora, estudió en una escuela de derecho que no ABA. Para ser un ilustre jurista y abogado, no se requiere la ABA. Y Clinton asistió a Yale. Y Clinton asistió a Yale. Y entonces, bueno, con esto finalizo mi presentación, muy importante, y espero que les sirva a todos desde ahora hasta el futuro. En cuanto a los requisitos finales, para el abogado extranjero tomar el bar en Florida,
cuáles van a ser los requisitos finales al haber eliminado la Corte Suprema del ABA. No lo sabremos hasta octubre y se pueden mantener en contacto con nosotros. Igualmente se pueden inscribir, son $195 al año y recibe todo tipo de información, todo tipo de apoyo y muchísimos beneficios. Con esto concluyo yo mi presentación. No sé si el licenciado Humphrey John tiene algo más que agregar. Gracias, doctor Pacheco. Solo por decir, este año la NAFA está lleno de proyectos, está lleno de cambios y actividades donde queremos seguir el apoyo a nuestros miembros y al público. Nosotros hemos seguido de servir al público desde el 1993 por la razón que siempre hay una demanda, un requerimiento donde el abogado extranjero no quiere estar perdido y quiere seguir su conocimiento y su trabajo y su educación a la justicia, a servir al público, a servir a su comunidad en cualquier forma, o seguir con su campo como experto. Últimamente, yo solo quería mencionar que esto sería un primer segmento o capítulo de, de un un serie que vamos a dedicar, si no cada semana, cada 2 semanas. Y lo vamos a hacer donde vamos a dedicar los episodios o segmentos desde ahora en temas como que se relaciona al abogado extranjero y también el otro especialismo que dedica en NAFA, sea de educación, la docencia y también a los consultores legales extranjeros. Estos segmentos también sería parte y momento para mencionar la noticia que se involucre a nosotros eh, como extranjeros, como inmigrantes, como hispanos o no hispanos, en inglés y en español. Sería un parte de estas grabaciones. Vamos a también hablar de temas como las reglas y comparar los derechos y reglas y conocimientos cual tiene un abogado extranjero de una jurisdicción o estado al otro. Entonces, espero que ustedes están programados. Estaremos publicando estos episodios o segmentos a través de YouTube, a través del sitio web de NAFA Law y estaremos sirviendo en las redes sociales también como anuncio. Entonces, finalmente, los episodios siguientes sería que quisiéramos hablar, sería de los proyectos próximos. Uno es que estamos construyendo una guía de solicitud para los aplicantes de For Legal Consultant y a servir o empezar de un how-to, una guía en cómo empezar. Y es también un segmento que quisiéramos seguir es el cambio de acreditación legal. Acá no solo en la Florida, pero los otros estados. Entonces, por fin vamos a terminar este segmento y quisiéramos felicitar a ustedes y que ustedes siguen a nosotros en el futuro. Todo esto lo pueden igualmente seguir a través de
La Grande La Grande Podcast. Podcast también. La Grande Podcast es una estación que ya está promoviendo todo esto. Y lo pueden ver en todas las plataformas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a la presidenta Teresita Jesús Barrera, a la licenciada Diana Eastbank Pacheco y a el CEO Humphrey John Pacheco Barrera. Buenas noches. ¿Quieres perseguir tu pasión por la justicia? ¿Listo para marcar la diferencia en el mundo legal? En NAFA, entendemos sus aspiraciones de una carrera jurídica gratificante. NAFA, la Asociación Nacional para Abogados Extranjeros, es la organización más importante para profesionales del derecho internacionales quienes desean obtener una homologación con equivalencia académica en Estados Unidos. Regístrese para obtener más información presentando sus credenciales académicas de su país y recibirá nuestro programa de homologación y revalida con estudios y cursos CLE de Derecho Migratorio y más. Visita nuestro sitio web o contáctenos hoy para obtener más información. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.